Muy buenas noches, iglesia. Pues como les había comentado hace un rato, vamos a comenzar con nuestro primer devocional. Vamos a empezar a compartir un tema que, como les decía el día de ayer, es muy importante para fortalecer nuestra fe, que debe de estar basada en la palabra de Dios, por supuesto, pero sobre todo en la grandeza de Dios, el Dios que nosotros tenemos. Para mí es de gran bendición poder por medio de estos videos poder llegar a sus casas ahorita que estamos en una situación de contingencia. Espero que pueda ser de bendición para ustedes, para las personas que lo escuchen. Y la intención de mi corazón es que la iglesia siga siendo edificada por la mano de nuestro Señor, que el Señor Jesucristo siga siendo el que tome la preeminencia en todo esto y que me dé la gracia y la sabiduría para poder seguir cumpliendo la función que Él me ha encomendado como pastor de la iglesia. Quisiera comenzar y vamos a orar que Dios nos guíe. Amado Dios, pongo delante de ti, Señor, esta palabra. Pido que tú hables a nuestros corazones y que tu palabra sea viva, eficaz, que traiga paz, fortaleza, dirección y que cumpla el propósito para el cual fue enviada, Señor. Prepáranos en el precioso nombre de Jesús. Señor, gracias porque te tenemos a ti como nuestro buen pastor, Señor. Y tú nos dijiste el día de ayer que tú cuidas a tus ovejas, que tú no eres asalariado, tú nunca te vas a ir en ningún momento, ni en el momento de peligro. Tú te vas a quedar, Señor, a nuestro lado. Y así lo podemos sentir en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar y el salmo que vamos a empezar a estudiar es el Salmo 23. Quisiera leerlo completo para que lo podamos recordar. Como les comentaba, ahorita el salmo de moda fue el Salmo 91. Y yo creo que todos los salmos, toda la Biblia, como dice el apóstol Pedro, no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que cada palabra tiene la misma validez porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y en este tiempo, pues a mí Dios puso en mi corazón que compartiera este mensaje. En algunas ocasiones yo lo he compartido en la iglesia, en algunas veces lo he solamente comentado. Quisiera que esto pudiera llegar a nuestros corazones y se llama el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Yo lo he dicho en algunas veces que el Salmo 23 es como el juramento a la bandera de los cristianos. Una vez lo dije así porque yo recuerdo que cuando decíamos el juramento a la bandera desde niños, no lo aprendíamos de memoria, pero nunca le pusimos atención a comprenderlo, a ver cuál era el verdadero significado del himno, del juramento a la bandera, perdón. Y yo creo que muchas veces el Salmo 23 es lo mismo. Mucha gente dice, sí, sí lo he oído, está muy bonito. De hecho, en los hogares hay muchos cuadros que está el Salmo 23 en sus casas, forma parte de ellos. Y realmente yo creo que muchas veces no hemos comprendido muchas de las cosas que ahí están para nosotros. Y yo quisiera a través de este estudio, de este devocional, que pudiéramos ir viendo algunas cosas. Sé que no vamos a encontrar todo porque es amplio, es vasto, pero Dios nos ayude para poder encontrar lo que pues realmente Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y voy a empezarlo a leer. Si tienes tu Biblia en el Salmo 23, sería bueno que juntaras a tu familia o que tú solo, donde estés, leyeras la Biblia y pudieras repetir conmigo lo que dice David en este Salmo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un salmo maravilloso por todos los aspectos que aquí encierra. Como decía ayer, una de las facetas de nuestro Dios
dentro de las diferentes que se manifiestan es como pastor. Y él como pastor quiere que cada una de sus ovejas se sienta cuidada, se sienta que él está a su lado, que él le acompañará en todo momento y que el pastor de cada oveja que somos nosotros va a estar dirigiéndonos. Primeramente, la manifestación del buen pastor es apacentarnos, que eso significa darnos paz, alimentarnos, que eso significa darnos fortaleza, y dirigirnos, que eso significa darnos sabiduría. Un pastor tiene que cumplir con 3 funciones en la vida de una oveja. Lo voy a volver a repetir. Y eso es lo que cumple Dios con nosotros. Primeramente nos debe de apacentar. El pastor apacienta a sus ovejas. Cuando nosotros vamos a Dios, Él nos apacienta. ¿Qué es eso? Que Él nos da de su paz, Él nos da de su presencia, y eso nos trae a nosotros nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el buen pastor nos apacienta. Y la segunda función del buen pastor o de un pastor en la vida también terrenal aquí en las iglesias, aparte de apacentar a sus ovejas, debe de alimentar a sus ovejas. El buen pastor alimenta a sus ovejas y Él nos alimenta porque nuestra alma necesita el buen alimento. Cuando nos apacienta es para nuestro espíritu. Pero no solamente somos espíritu, también somos alma. Y en el alma Dios envía su palabra, su alimento, y eso nos fortalece. Por eso la palabra nos fortalece, porque ese es el alimento para las ovejas. La palabra son los pastos verdes que Dios pone en su palabra. Y eso es lo que yo quiero traer, un alimento que la oveja pueda estar fortalecida en su alma. Pero también tenemos cuerpo o una vida práctica. Y lo tercero que hace un buen pastor es que el pastor dirige. Primero apacienta, luego alimenta, pero después dirige. Y eso habla de que el buen pastor nos va a dirigir. Y eso habla de que Él nos va a dar sabiduría. La palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. La sabiduría de Dios es una sabiduría sobrenatural. Es una sabiduría que nos va a llevar a nosotros a tomar las decisiones correctas, a irnos por el camino correcto. Y el pastor, que es Dios, Él nos apacienta, Él nos alimenta con su palabra, pero también Él nos dirige por su Espíritu Santo. Así que vamos a empezar este tema. Quise dar esta introducción para que la iglesia pudiera tener una imagen de lo que un pastor debe de cumplir en la vida de una oveja, que son 3 cosas: apacentar, alimentar y dirigir. Eso es lo que hace nuestro buen pastor con nosotros. Nos apacienta en oración, cuando vamos a tiempos de oración, cuando estamos cerca con Él. Nos alimenta cuando empezamos a leer su palabra, cuando empezamos a buscar de su palabra en nuestras vidas. Y nos dirige cuando nosotros le pedimos a Él que nos guíe por los caminos correctos. Este salmo nos va a hablar de diferentes aspectos, que el tema que vamos a ver se llama las 16 perlas. Voy a estar subiendo, aparte de este video, voy a subir unos archivos de PowerPoint, algunas fotos, las voy a subir en un rato más también. Ahí van a poder ver las 16 perlas y cómo cada una de ellas tiene un nombre a través de una letra, que es la letra P, de Pepe, y con esa letra empieza cada una de las perlas. Por ejemplo, la que hoy vamos a ver es la primera, que está en el versículo 1, la primera parte dice: Jehová es, y decía ayer, mi pastor. Esa frase es la primera perla del Salmo 23. Mi pastor. Yo decía ayer que una perla tiene valor por sí solo, porque es una perla. Así como Dios tiene valor por ser Dios. Pero cuando alguien encuentra a Dios, para él viene a traer un valor para la persona que lo encuentra. Dios nunca va a perder su valor. Dios nunca va a perder su esencia. Pero cuando alguien encuentra a Dios, realmente eso le da un valor a la persona que lo encuentra. Por eso hay esa parábola que dice de un hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Eso es lo que hacemos con nuestro Señor Jesucristo. Podemos dejar todo por Él, porque Él es la perla preciosa que hemos encontrado. Y en el Salmo 23 vamos a encontrar 16 perlas que Dios tiene para cada una de sus ovejas. La primera perla es: Jehová es mi pastor. Y decía yo que
Cuando David dice es mi pastor, no dice un pastor o no es el pastor, es mi pastor. Esa frase la puedes circular en tu Biblia. Anótale en tu Biblia, raya tu Biblia para que tengas tú tus notas, porque es muy importante que siempre recuerdes que es tu pastor. Es algo personal, es algo que tú lo puedes tomar como una posesión. Esa es la perla primera, posesión. Es algo que tú puedes tomarlo para ti. Sabes que David, siempre que él hablaba de Dios, lo hablaba de esa manera como algo que era de él, una posesión. Si tú lees otro salmo, el Salmo 18, aquí lo tengo a la mano, en los primeros 2 versículos, David menciona 7 características de Dios y las toma como parte de él. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice. Jehová, roca mía y castillo mío. Dice, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y luego dice la siguiente, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y luego al final dice, mi alto refugio. David tomaba a Dios como posesión de él. Y esto es muy importante porque Dios es un Dios soberano y nosotros como sus ovejas debemos de tener esa identidad con nuestro Dios. Así como nuestros padres, nosotros decimos, es mi papá, es mi mamá. Y eso te da automáticamente a ti una posesión que te afecta en tus sentidos del alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, porque tomas lo que tienes, lo que te corresponde. Y poder decir, Jehová es mi pastor, es tremendamente importante porque realmente podemos nosotros comprender que tenemos una posesión con Dios y Dios es nuestro pastor. Realmente Dios quiere que cada uno de nosotros podamos esta perla encontrarla porque es una perla de gran valor. Saber que Él es nuestro pastor y que es mi pastor. Yo cada vez que recuerdo este versículo, yo le digo al Señor, yo no sé cuántas ovejas tú tienes, Señor, en el mundo, pero tú eres mi pastor, tú eres mío, Señor. Por eso el libro de los Cantares dice, mi amado es mío y yo soy de ella. Él es mío y yo lo tomo como algo personal, como una posesión personal y que me ama, que me cuida, que me apacienta, me alimenta y me dirige. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros los cristianos el poder decir Jehová es mi pastor? Es muy amplio, pero hablar de Dios como pastor, tenemos que tener una claridad o ver en la Biblia qué es lo que se menciona en la Biblia respecto a esto, respecto a la vida del pastor, que es Jesucristo ahora para nosotros. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 4 versículos que mencionan a Jesucristo como el pastor. Cada uno de esos versículos yo quisiera leerlos para poder establecer este devocional en esta primera perla y que los fuéramos viendo de una manera sencilla, pero a la vez que queden establecidos. Son versículos que nos van a mostrar diferentes aspectos que el pastor quiere traer a nosotros en nuestras vidas personales. Voy a comenzar con el primer versículo que fue el que vimos el día de ayer en Juan 10:11. Es el primer versículo que vamos a ver de los 4 que están en el Nuevo Testamento, que hablan de Jesucristo como pastor. El pastor por excelencia es Jesucristo. Él es el que se presenta como pastor. Nosotros tenemos a un pastor y ese es Jesucristo. Jehová es mi pastor, dice David. Y nosotros podemos decir Jesucristo nuestro pastor. Él nos apacienta, Él nos alimenta, Él nos dirige. El primer versículo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este versículo se puede interpretar de muchas maneras. Se puede quizá ver desde muchos puntos de vista. Pero yo he decidido, o en mi corazón Dios ha puesto una palabra, una interpretación personal, que aquí en mi Biblia yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Tengo uno de los 7 nombres de Jehová, que es Jehová Ra, Jehová es nuestro pastor, pero aparte tengo aquí amor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. La primera
experiencia que tenemos nosotros con Jesucristo como nuestro pastor es amor, el amor de Dios, el amor que Él imparte hacia nosotros. Sabes que lo más importante para una persona es que pueda recibir amor, porque eso va a traer seguridad a su vida mental, emocional. Cuando alguien se siente amado, cuando alguien sabe que tiene alguien quien le ame, eso le ayuda a perseverar, a seguir adelante, a no rendirse en ningún momento. El amor que nos imparte aquí Jesús como pastor nos ayuda a ser ovejas o personas seguras. Pero no solo eso, sino nos ayuda a que podamos nosotros seguir adelante, a no rendirnos en ningún momento. Él dice que da su vida por nosotros. Él cuida completamente de cada uno de nosotros. Hasta lo más mínimo, Él va a estar a nuestro lado. El amor que Dios tiene para nuestras vidas es sin límite. Decía el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún hay una palabra que a mí me impacta tanto, que la he repetido mucho en la iglesia, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 8:35, hablando de 7 diferentes situaciones que en la vida quizá podamos experimentar. Yo creo que ahorita estamos experimentando una de esas 7. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona las 7: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios es el mejor pegamento que tenemos nosotros hacia Él. Nada nos va a poder separar de nuestro Señor, de su amor. Por eso el primer versículo que menciona el Nuevo Testamento de Jesucristo como pastor comienza con el amor, porque el amor es la base de todo lo que nosotros somos. El amor, dice la Biblia, todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. No hay nada que sea más importante que el amor. Y el primer versículo que nos muestra a Jesús como nuestro pastor tiene que ver con el amor, porque dice, el buen pastor su vida da. Sabes que dar la vida es una muestra de amor. Cuando tú das la vida por tu familia, por tus hijos, tú estás demostrando amor para ellos. Eso es lo que el Señor demuestra para nosotros, amor, y nos lo imparte en nuestro corazón. No solamente nos lo enseña, sino nos lo imparte. Es muy diferente cuando alguien enseña, porque eso solamente llega a la cabeza, pero cuando Jesucristo lo imparte, llega a todo nuestro corazón. Así que este primer versículo nos muestra a Jesús como nuestro pastor. La primera perla es: Jehová es mi pastor. Jesucristo es mi pastor. Quisiera ir al segundo versículo que nos habla de Jesús como nuestro pastor, que está en el libro de Hebreos, capítulo 13. Ahí vamos a ver otra escritura que nos muestra al Señor Jesucristo como pastor. Y es otra de las características y es otra de las imparticiones que Jesús nos da, o que el pastor nos da. Primero nos imparte amor, pero aquí en Hebreos 13, en el verso 20 y 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis sus voluntades, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí que el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos para toda buena obra. Qué tremendo, porque el pastor nos va a hacer aptos. Sabes que nosotros no somos aptos para muchas cosas. Yo sé que ya te diste cuenta en estos tiempos que nos agarró a todos fuera de base este coronavirus. Como a veces digo en la iglesia, no solamente nos hizo sacar el cobre a muchos, sino el bronce, porque está saliendo todo lo que hay en nuestras vidas. A todos nos agarró desprevenidos. Yo no sé si tú eres una persona precavida en cuanto a lo natural, quizás sí. Quizá tengas una alacena llena, no lo sé. Quizá tengas cosas ya preparadas, tampoco lo sé, pero
sabes que aquí dice que Él nos va a hacer aptos para toda buena obra. Y esta impartición del pastor habla de su poder, porque el poder de Dios es el que nos hace aptos. Nosotros en nuestra fuerza, en nuestro poder no podemos hacer la voluntad de Dios. Dice aquí que nos va a dar aptitud o nos va a hacer aptos para toda buena obra, pero dice para que hagáis su voluntad. Es muy importante esto. El poder que Dios nos da como pastor es para que hagamos su voluntad. Y en estos tiempos es muy importante que hagamos la voluntad de Dios, que nos movamos en la voluntad de Dios, que podamos nosotros tener el poder de Dios para poder hacer su voluntad. Como decía yo ayer, hay tantas cosas que se hablan, tantas interpretaciones de tantos versículos de la Biblia. Yo me sorprendo porque hasta los que yo conozco que a lo mejor andaban lejos, ahora sacan versículos de la Biblia y los ponen ya para que todo el mundo escuche sus recomendaciones. Y qué bueno que todo el mundo está preocupado. Eso es una buena señal, pero realmente hacer la voluntad de Dios es importante porque es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí dice que el pastor de las ovejas, el gran pastor que es Jesucristo, nos va a hacer aptos. Él nos va a dar el poder para que podamos nosotros cumplir con su voluntad. Quizá tú tengas dudas de qué es lo que vas a hacer, cómo vas a hacer las cosas. Pero cuando tú tienes a Jehová como tu pastor, a Jesucristo como tu pastor, tú puedes recibir la impartición de poder. El poder que viene de parte de Dios, que tiene un propósito que se cumpla su perfecta voluntad. El poder de Dios es para que podamos primeramente hacer su voluntad, para que nosotros le demos la gloria y la preeminencia en todo lo que nosotros hagamos. Sabes que la gente quiere poder, pero lo usa para otras cosas, no lo usa para la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios para cumplir con su voluntad, para que como padres, como hijos, como cristianos, como parte de una sociedad, podamos hacer la voluntad de Dios. En cada área de la vida, Dios nos muestra su voluntad de cómo tenemos que caminar. Si somos padres, nos dice que tenemos que ser realmente padres que seamos ejemplo, que demos instrucción a nuestros hijos, que podamos dirigirlos, que podamos disciplinarlos. Los padres tenemos una encomienda con nuestros hijos. Si somos esposos, si eres esposa, cada uno tiene una encomienda que cumplir. Y no podemos hacerla sin el poder de Dios. Si tú tienes un trabajo, tú tienes que cumplir con tu trabajo y el poder de Dios te va a ayudar a que tú cumplas con ese trabajo. Dios en cada área de la vida tiene su voluntad específica para que se cumpla. Y para ello nosotros necesitamos su poder. Por eso en los 4 versículos que vamos a estar mirando, vamos a ver que cada versículo que menciona a Jesús como pastor trae una impartición para nosotros. ¿Qué es una impartición? Es una ayuda de Dios a nuestras vidas específicas. El primer versículo, Juan 10:11, nos da la impartición de amor. El amor de Dios nos da la base para podernos mantener en el camino, para poder caminar en la base correcta, que es el amor, porque de ahí salen todas las motivaciones. El amor de Dios es el que nos cubre y Él como pastor dice que da su vida por nosotros. Cuando tú tienes esa imagen de Dios como tu pastor, pues eso te imparte amor. A ti cuando te cuentan la historia de tus abuelos o tus tatarabuelos y te dicen ellos trabajaron y todo lo que tenemos o algunas cosas no las dejaron para nosotros, pues tú dices, pues sí nos amaban porque ellos nos dejaron eso. Imagínate, Él nos dejó su vida, que significa la salvación. Aquí dice que nos va a hacer aptos. El que nos hace aptos es Jesucristo, el buen pastor, dice en Hebreos 13, 20 y 21. Y dice que seamos aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. La voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Yo creo que el Señor va a dar poder a su pueblo para que hagamos su voluntad. El tercer versículo que vamos a ver en este devocional está en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 21 al 25. Son 4 versículos que vamos a leer y es otro versículo que habla de Jesús como pastor. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y dice el verso 25, para rematar estos versículos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice. Éramos ovejas descarriadas, dice. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí menciona el apóstol Pedro a Jesucristo como el pastor y obispo de nuestras almas. Y dice que él cumplió diferentes aspectos en su vida para que nosotros podamos caminar en esta vida con sabiduría, para que ya no andemos descarriados, porque dice que antes andábamos descarriados. ¿Qué es andar descarriados? Pues es andar por otros caminos, es andar por otros senderos, por otras veredas. El pastor nos va a dar a nosotros ahora la dirección que nosotros necesitamos, la sabiduría que ahora nosotros necesitamos. La primera parte vimos que Él nos da el amor, y el segundo versículo vemos que nos da el poder para cumplir su voluntad, pero aquí vemos que nos va a dar sabiduría o el conocimiento para que nosotros ya no andemos descarriados. Sabes que no hay nada más que traiga más aflicción cuando uno no sabe qué hacer, que no tiene conocimiento de lo que hay que hacer. Dice en el libro de Hebreos que el pueblo de Israel anduvo vagando en su corazón 40 años y no conocieron los caminos del Señor, andaban perdidos. Sabes que estar perdido en este mundo es trágico cuando uno no sabe qué va a hacer. Dios a cada uno de nosotros como sus ovejas, cuando nosotros lo tenemos a Él como nuestro pastor y obispo de nuestras almas, está hablando que Él es el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a dar la sabiduría, Él es el que nos va a decir, este es el camino a seguir, por aquí es donde debes de ir. Y realmente yo creo que cada uno de nosotros ocupa a Jesucristo como pastor para poder ir por el camino correcto, para no desviarnos de ese camino que Él tiene preparado para nosotros. Como pastor, Él tiene la sabiduría suficiente para que nosotros le sigamos. Dice que Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice aquí que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba. Y aquí está algo muy importante, dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo, el obispo de nuestras almas. Saber que tenemos a alguien que nos cuida, que nos va a dar la sabiduría para caminar en los caminos que tenemos que seguir. Eso nos da a nosotros una seguridad. Y yo puedo decir, Jehová es mi pastor. Yo tengo quien me dirija. Yo tengo quien me guíe. Yo tengo un obispo, un pastor que vela por mi alma. Mi alma no va a estar sola. Por eso puedo decir, como dijo el salmista en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, dijo, salvación mía y Dios mío. Cuando nuestra alma no sabe qué va a hacer, cuando nuestra alma solamente está afligida, está atormentada, vienen tantos pensamientos a nosotros que no sabemos qué camino debemos de seguir. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo tenemos que actuar, pero cuando tú tienes una seguridad de que tienes a alguien que te dirija, que tienes a alguien que te va a dar el camino a seguir y la sabiduría para que tú sigas, tú puedes tener esa primera perla que es posesión, porque dices, yo tengo quien lo va a hacer. Y le puedes decir a las personas que no lo tienen, acérquense, yo conozco a alguien que les puede dirigir. Yo conozco a alguien que les puede ayudar y que les puede decir por qué camino deben de ir.
Qué gran bendición para nosotros los cristianos poder tener a un pastor, a Jesucristo, que es el que cuida de nuestras almas. Porque antes, dice, éramos ovejas descarriadas. Antes andábamos vagando, andábamos lejos de sus caminos. El Señor quiere que en este tiempo sus ovejas no anden vagando, no anden descarriadas. Este tiempo es un tiempo para que podamos nosotros adquirir sabiduría de Dios, conocimiento de Él, y que no nos descarriemos, que no nos saltemos las trancas, que no andemos por otros caminos, que podamos nosotros estar adquiriendo y pedirle a Dios qué es lo que tenemos que hacer, aún desde casa. Yo creo que puedes orar por tus familiares. Si no lo has hecho, haz una lista y empieza a pedir por ellos, por los que no conocen a Dios, por tus amigos, por tus vecinos, por la ciudad. Es muy importante que ores porque Dios dé sabiduría a los gobernantes, para que Dios dé sabiduría a las personas que tienen que tomar las decisiones. Hay bastante tiempo. Él va a empezar a traer sabiduría, conocimiento, y tú vas a empezar a ver a través de la palabra, a través del consejo, cuál es el camino que vas a seguir. Cuando una persona no sabe qué es lo que tiene que hacer, está confundida. Es una persona que no tiene una dirección, que no tiene un rumbo. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena, se aloca. Nosotros tenemos que vivir en paz. Tenemos que saber que tenemos a un pastor que cuida nuestras almas y que no nos va a dejar que nos andemos descarriando. Así que si alguien se anda descarriando, en el nombre de Jesús, le digo que se vuelva al camino otra vez. Si alguien en este tiempo se ha puesto a ver muchas novelas, vuélvase al Señor. Voy a orar, ya les he dicho en la iglesia, lo digo a veces de broma, pero estoy orando porque si estás viendo muchas novelas, que se te descomponga la tele. Y voy a orar para que el Señor te dé un hambre por leer la palabra de Dios. Aprovecha. Ahora que lleguemos a la iglesia, voy a decir a cualquiera, voy a poner, a ver, que ese que está ahí sentado venga y predique porque tuvo mucho para leer, así que díganos lo que leyó. Eso es lo que voy a hacer, hermanos, porque yo creo que van a tener bastante tiempo para leer la palabra de Dios. Van a tener bastante tiempo para poder meditar en los caminos del Señor. Agarren la palabra del Señor como un instrumento para sabiduría. Vemos que estos 3 versículos nos muestran a Jesús como pastor. Y el último versículo de los 4 que vamos a leer están también en Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 2 al versículo 4. Dice el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, fíjense, el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este versículo nos muestra a Jesucristo como el príncipe de los pastores, pero nos dice que Él va a traer una corona incorruptible. Esto representa la 4ª impartición de Jesús como pastor. La primera vimos, está en Juan 10:11, que es el amor, porque dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso nos da amor. El segundo versículo está en Hebreos 13, 20, 21, cuando dice que Él nos va a hacer aptos como pastor para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Y ahí nos muestra a Jesús como pastor que nos va a dar su poder para que podamos ser aptos, para que hagamos su voluntad. Y luego vimos que el tercer versículo, que Él nos va a dar sabiduría, porque dice que antes andábamos descarriados, antes no sabíamos por dónde teníamos que ir, y que ahora tenemos un ejemplo, que sigamos sus pisadas. Ya no vamos a tener nosotros que andar adivinando. Los cristianos no creemos en las adivinanzas, no creemos en la suerte ni en el horóscopo. Creemos en las diosidencias, no en las coincidencias, porque tenemos un modelo, dice, porque para que sigáis sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Y dice que debemos de seguir sus pisadas, dice, porque ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, porque antes andaban descarriados, dice.
Antes no tenías un modelo a seguir, ahora ya tienes a Jesucristo, al gran pastor. Y este cuarto versículo nos muestra a Jesucristo como el príncipe de los pastores. Pero dice que Él traerá o recibiremos de parte de Él una corona incorruptible. Y la verdad, este versículo para mí representa una impartición o una palabra que todos necesitamos también tener en nuestra vida. Y es la palabra bendición. Sabes que tener a Jesús como nuestro pastor, cuando tú dices Jehová es mi pastor, tú estás en tu vida acercándote a la fuente de bendición. La bendición que enriquece, dice el libro de Proverbios, y que no añade tristeza con ella. El libro de Proverbios, capítulo 10, es en el capítulo 10 donde dice, la bendición de Jehová, dice en el versículo 22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jehová es mi pastor, estoy bajo la fuente de bendición. Por eso dice el apóstol Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso la bendición de Dios es algo incorruptible. Lo corruptible es lo que aquí tenemos en la vida. Es lo que nosotros le llamamos bendición a lo que nos ganamos, al dinero, a las posesiones, a los lujos. Esa es nuestra posesión. Dice que las riquezas del rico en su imaginación son como un muro alto, como en su imaginación, él cree que eso es lo que lo va a defender. Yo no sé cuánto tengas tú ahorita guardado y estés esperanzado en eso. Y estés diciendo, no hombre, en tu imaginación tengo para 4 o 5 meses o para un mes y no te vaya a pasar como el que dije yo que cuando le preguntaron a dónde va a ir de vacaciones y dijo no tengo ni para quedarme. Yo no sé si tengas o no tengas, hablando de lo económico. Pero déjame decirte, si tienes la bendición de Dios en tu vida y en tu casa, estás cubierto, hermano. Iglesia, necesitamos la bendición de Dios en este tiempo. Que el Señor bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tu salud, que es lo que ahorita estamos preocupados mucho. Yo levanto las manos y puedo decir, como decía el sumo sacerdote, que levantaba las manos delante del pueblo y decía, Jehová te bendiga. Jehová bendiga tu vida, haga resplandecer su rostro sobre de ti y sobre los tuyos. Yo creo que el Señor nos bendice abundantemente y sin reproche, como dice Santiago cuando nos da sabiduría. Dice aquí que Él trae una corona incorruptible. La corona representa la bendición de Dios para nosotros. En este tiempo, lo más importante que debe de estar en los hogares, que debe de regir en cada casa, es que la bendición de Dios esté ahí. Que realmente la bendición de nuestro Dios nos acompañe en todo momento. Aprende a valorar esa bendición que Dios tiene para nosotros, que no solamente tiene que ver con lo material, que no solamente tiene que ver con las cosas que nosotros obtenemos, porque dice el apóstol Pedro, es una corona incorruptible, no se desgasta, es eterna. Sabes que tú tienes muchas cosas que Dios te ha bendecido, que son eternas. La salvación de Dios es algo eterno para ti. Dios ha dado la salvación a cada uno de nosotros. Y esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Esta primera parte del versículo de Salmo 23 nos muestra la primera perla. Jehová es mi pastor. Nada, es la segunda perla. Mañana la vamos a ver. Nada me faltará. Mañana vamos a ver la segunda, que es provisión. Primero es posesión. Jehová es mi pastor. No es un pastor, no es el pastor, es mi pastor. Y eso te da amor, poder, sabiduría y bendición a través de estos 4 versículos. Dios te bendiga, iglesia. Sigamos adelante porque tenemos a un pastor, a mi pastor. Tú tienes a tu pastor, que es Dios, que es Jesucristo, y que Él ha prometido que no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros como buen pastor. Bendiciones. Cualquier necesidad que puedan tener, mándenme un mensaje, por favor, para estar orando por ustedes.
quiero animar a la iglesia que si conoces a alguien de la iglesia que no esté conectado, que no esté en la página, yo voy a empezar a buscar y lo voy a invitar. La verdad quisiera que toda la iglesia pudiera tener. Tengo una carga porque me han hablado personas que no tienen internet, personas grandes, los adultos, que necesitan ellos también ser cubiertos y pues yo voy a estar tratando de cubrir a todos con teléfono, dándoles consejo, dándoles ánimo, orando por ellos. No nos olvidemos de los necesitados, hermanos. Yo entiendo que ahorita todos estamos buscando cuidarnos, pero no se te olvide que quizá en la iglesia haya personas que nos necesiten. Si quieres ayudar, contáctate conmigo. Yo voy a estar ayudando a algunas personas de la iglesia. Quiero empezar a que la iglesia esté cubierta en todos los sentidos. Somos una familia, somos una iglesia local. Queremos seguir adelante. A todos los que se están añadiendo, bienvenidos. Queremos que sea Dios glorificado y que realmente podamos nosotros darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y nos vemos mañana en la próxima perla.